Oficio de Maitines, segundo nocturno, lección quinta del sermón de San Cirilo, obispo de Jerusalén, catequesis mistagógica número 4. En otro tiempo, en Caná de Galilea, cambió el agua en vino. El vino tiene cierta semejanza con la sangre, y juzgaríamos poco digno de él el creer que cambió el vino en su sangre. Invitado a unas bodas terrenales, hizo aquel milagro que asombró a todos los convidados. Y no tendríamos una convicción mucho más firme de que puso a nuestra disposición su cuerpo y su sangre para que los tomemos con entera certeza como su propio cuerpo y su propia sangre, porque bajo la especie del pan nos da su cuerpo y bajo la especie del vino nos da su sangre. De suerte que cuando comes el cuerpo y cuando bebes la sangre de Jesucristo, participas realmente de su cuerpo y de su sangre. Así es como nos convertimos realmente en cristíferos, es decir, en portadores de Jesucristo en nuestras personas, cuando hacemos pasar a nuestros miembros su cuerpo y su sangre. Así es, según el bienaventurado Pedro, como nos hacemos participantes de la naturaleza divina. Tercer nocturno, lección novena, de la homilía de San Cirilo, obispo de Alejandría, del libro cuarto sobre San Juan, capítulo 17. Te conjuro, pues, a que tengas santos pensamientos, te apliques a llevar una vida pura y participes de la comunión, la cual, créeme, no solo aparta de nosotros la muerte, sino también las enfermedades, porque Jesucristo, cuando mora en nosotros, reprime la fuerza rebelde de nuestros miembros, fortalece la piedad, extingue las pasiones en el alma, cura las enfermedades, rehace y reanima los corazones quebrantados, y como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, nos levanta de todas nuestras caídas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos hoy, queridos hijos, jueves 11 de junio, el jueves de la octava del Corpus Christi. He empezado este sermón con las dos lecciones tomadas del segundo y tercer nocturno de Maitines. La primera lección tomada de la lectura quinta de San Cirilo de Jerusalén, obispo, padre y doctor de la Iglesia del siglo IV, y la segunda lectura está tomada de San Cirilo de Alejandría, de la lección novena del tercer nocturno. San Cirilo de Alejandría fue también padre de la Iglesia en el siglo V. San Cirilo de Jerusalén nos recuerda, como venimos viendo en estos días de la octava continuamente, que Cristo está realmente presente en el pan y en el vino por medio de la consagración, convirtiéndolos en su cuerpo y sangre. Que al comulgar, comulgamos verdaderamente su cuerpo y su sangre. Que así como transformó, nos dice San Cirilo de Jerusalén, así como transformó el agua en vino en las bodas de Caná, de esa misma manera transforma el vino en su propia sangre para darnos vida. Y al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos convertimos en cristíferos, en portadores de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir cristífero en griego? Portadores de Jesucristo. Pues pasa a nuestros miembros. Bien, aquí me quería detener brevemente para hacer una pequeña aclaración. Hablábamos ayer de la transustanciación, hablábamos de que verdaderamente la sustancia del pan y la sustancia del vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Está Cristo entero con su humanidad y su divinidad, tanto en la hostia consagrada como en el cáliz consagrado. Pero ¿cuánto tiempo permanece Cristo en las especies eucarísticas? Porque veíamos que efectivamente el hereje Lutero, que nos habla de una unión sacramental, decía que la sustancia del cuerpo de Cristo penetra de alguna forma la sustancia del pan, pero solo única y exclusivamente en el momento de la comunión, y es una especie de unión sacramental simbólica o misteriosa. Esta es la explicación que da el heresiarca Lutero. Para él solamente estaría presente, por lo tanto, en el momento de la comunión, ni antes durante la ceremonia ni después de la ceremonia. Pero ¿cuánto tiempo permanece Cristo verdaderamente en las especies eucarísticas? Pues mientras hay accidentes de especies eucarísticas, mientras vemos con los ojos pan, palpamos y saboreamos pan o vino, está ahí verdaderamente presente. En el momento en el que desaparecen los accidentes, en el momento en el que desaparecen las especies eucarísticas, desaparece la presencia real, porque el sacramento es un signo, todo sacramento es un signo sensible que transmite de manera eficaz una gracia invisible. Esa es la definición
que nos da la Iglesia de sacramento. Como signo, por lo tanto, está compuesto de una realidad que es la que significa a otra realidad, una realidad significante, que es la realidad visible y sensible, y de una realidad significada, que es la realidad que verdaderamente da su sentido y ser al signo o al símbolo, ¿no? Que es la gracia que se transmite o la realidad invisible que contiene el signo o sacramento. La realidad invisible que contiene, por lo tanto, el sacramento de la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. La realidad visible, sensible, significante son las especies eucarísticas, los accidentes del pan y del vino. Desaparecen los accidentes, se rompe el signo y por lo tanto desaparece también de esa realidad sensible la realidad invisible, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Por lo tanto, cuando comulgamos a Cristo, cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, ¿cuánto tiempo permanece Cristo en nuestro cuerpo real y verdaderamente en el signo sensible del sacramento de la Eucaristía? Porque a veces me he encontrado con la sorpresa de personas que creen que por el hecho de recibir la comunión, como que Cristo permanece realmente con la presencia real de la Sagrada Eucaristía en su cuerpo hasta la próxima comunión, o que una vez que se digieren las especies eucarísticas y son absorbidas y pasan a la sangre y entonces se mantienen en el cuerpo ahí, pues no sé cuánto tiempo. No. Se destruyen las especies eucarísticas, se destruyen los accidentes y se destruye el signo y por lo tanto se destruye, deja de estar presente realmente Cristo nuestro Señor. Es decir, en el momento en el que sumimos la sagrada hostia o el sacerdote que puede comulgar del cáliz consagrado, el cáliz, una vez que en el interior del cuerpo se destruyen los accidentes del pan y del vino, desaparece por lo tanto la presencia real. ¿Cuánto tarde en desaparecer? Pues eso más o menos nos dice la Iglesia, que aproximadamente los teólogos, que suele ser como unos 15 minutos, más o menos, aproximadamente. Tampoco es algo que podamos calcular verdaderamente, pero si, por ejemplo, ustedes están atendiendo a un enfermo y le alimentan a través de una sonda nasogástrica, verán que una vez que le inyectan líquido o la comida, si luego aspiran con la jeringuilla, con la misma jeringuilla con la que inyectan el líquido, verán que vuelve a salir otra vez la comida. Es decir, durante un periodo de tiempo, ese producto que hemos recibido está en el estómago hasta que finalmente se destruyen completamente los accidentes del alimento que hemos recibido. Entonces, una vez que se destruyen los accidentes del pan y del vino, se destruye el signo y por lo tanto ya no hay presencia real. Normalmente, como digo, los teólogos nos enseñan que suele durar esa presencia real de Cristo en la Eucaristía en nuestros cuerpos, una vez que lo recibimos, aproximadamente unos 15 minutos. Por eso, la Iglesia siempre recomienda que después de la misa, quienes tengan la posibilidad de comulgar, o después de haber comulgado, en el caso de que se comulgue fuera de la misa, nos mantengamos recogidos en oración, al menos unos 15 minutos en acción de gracias, que es lo que se estima que permanece en nosotros realmente la presencia real de Cristo Jesús sacramentado en nuestros cuerpos. Evitad, por lo tanto, hijos míos, esa mala costumbre de algunas personas de ir a misa y inmediatamente después de terminar la misa salir corriendo de la iglesia, que parece que le estuvieran urgiendo para salir de ahí. Y algunos incluso están ya fuera de la iglesia antes de que el sacerdote llegue a la sacristía. No, después de la misa hay que quedarse al menos 15 minutos recogidos en oración, dando gracias a Dios por haberle recibido, porque tenemos a Cristo realmente en nosotros durante un breve periodo de tiempo. Recojámonos, por lo tanto, en oración y démosle gracias por haberle podido recibir, porque como nos dice San Cirilo de Jerusalén, verdaderamente en ese momento nos convertimos en cristíferos, nos convertimos en sagrarios vivos, en copones vivos. Tenemos verdaderamente a nosotros durante ese periodo de tiempo a Cristo sacramentado en nuestros cuerpos. La segunda lectura la hemos tomado de San Cirilo de Alejandría y en ella nos conjura a tener santos pensamientos, a llevar una vida santa y pura para poder participar de la comunión, porque participando frecuentemente de la comunión, recibiendo a Jesús sacramentado o estando en unión con Cristo, podemos ver cómo verdaderamente se nos fortalece el alma y recibimos fuerzas en nuestros miembros para fortalecer la piedad, extinguir las pasiones,
curar enfermedades, rehacer y reanimar los corazones quebrantados, etcétera, etcétera. Bien, a día de hoy verdaderamente hay muy pocos sacerdotes y hay la posibilidad de recibir a Jesús sacramentado es verdaderamente escasa, escasísima. Como os vengo diciendo en otras ocasiones y continuaré haciendo siempre, recomendaros que hagáis a diario, continuamente, actos de contrición y comuniones espirituales, pedir perdón a Dios por los pecados, por haberle ofendido, porque es amor y bondad infinitos, y luego inmediatamente demostrarle el deseo de recibirle, porque quien desea algo es porque lo ama, se desea lo que se ama lo que se conoce y se recuerda. Al desear a Cristo, como os digo en tantas ocasiones, al desear a Cristo, al desear los sacramentos, estamos, por lo tanto, involucrando las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Creemos y amamos a Dios, por eso le deseamos, y lo queremos y lo amamos porque lo conocemos y le recordamos. Procurad, por lo tanto, a lo largo del día, como los enfermos, hacer 3 tomas, mañana, tarde y noche, 3 tomas de la medicina, acto de contrición y comunión espiritual. Y si pecáis y no tenéis al lado a un sacerdote para poder recibir la absolución sacramental y poder recibir el sacramento de la penitencia, inmediatamente pedid perdón a Dios, rezad un acto de contrición y continuad haciendo la comunión espiritual. Porque aunque no recibamos a Jesús sacramentalmente, como nos decía San Agustín y hemos leído en los primeros días de la infraoctava del Corpus, comer y beber significa permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros. ¿Y cómo permanecemos en Dios? Cuando arrepentidos de corazón y por amor le pedimos perdón y cumplimos sus mandamientos. Pedidle perdón, tened propósito firme de la enmienda, cumplid sus mandamientos y de esa manera podréis comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque sea de manera espiritual. Haced, por lo tanto, la comunión espiritual a diario, varias veces al día, porque así de esa manera fortalecéis vuestra alma. Y no caigáis en la tentación del demonio de pensar que como he pecado, aunque sea incluso mortalmente, ya no puedo hacer la comunión espiritual, porque sería hipócrita si después de haber pecado realizo la comunión espiritual. No caigáis en esa tentación, porque con eso lo único que consigue el demonio es precisamente apartaros del alimento espiritual que necesita vuestra alma, privaros de la posibilidad de fortaleceros continuamente, porque la comunión frecuente fortalece el alma, y con eso lo que hace es debilitaros para convertiros en pasto de sus bestias. No le hagáis caso, no penséis que sois hipócritas por hacer la comunión espiritual después de haber pecado. Al contrario, pedidle continuamente, ardientemente, a diario, a Cristo Jesús, Señor nuestro, a su Santísima Madre y al glorioso Patriarca San José, que os conceda las gracias de perseverar actualmente, de la perseverancia actual y de perseverar hasta el fin. Las gracias, por lo tanto, de la perseverancia actual y de la perseverancia final, y que os conceda también, sobre todo, un verdadero, profundo y perfecto dolor de vuestros pecados, por amor a Dios nuestro Señor, a su Santísima Madre y a su Santa Iglesia, que os conceda dolor por amor, y una vez que os conceda ese dolor por amor también, pedidle que os conceda aversión a los pecados y firme propósito de la enmienda, pedírselo todos los días, en cualquier momento del día, a cualquier hora, y rezad continuamente el acto de contrición y la comunión espiritual. Pedidle que, como dice nuestro Señor, al que pide se le dará, y si pedís al Padre en mi nombre, os dará lo que pidáis. Pedidle, por lo tanto, esto, porque esto es lo que necesitáis para la salvación, y Dios no niega nada que necesitemos para la salvación. Podrá concedernos o no cosas que no nos convenga, porque nosotros no sabemos si nos conviene o no nos conviene, pero sí sabemos, y estás seguros, y estás ciertos, de que si algo os conviene, es precisamente la salvación. Y si le pedís a Cristo aquello que necesitáis para la salvación, Cristo no os lo va a negar. Pedírselo de corazón, el dolor de los pecados, aversión a los mismos, firme propósito de la enmienda, rezad continuamente el acto de contrición y después seguidamente la comunión espiritual, aunque hayáis cometido pecado mortal. Pedid primero perdón a Dios, arrepentíos por amor y luego haced la comunión espiritual, pero no os privéis nunca
de la comunión espiritual. Y si tenéis, lógicamente, a un sacerdote cerca, inmediatamente, en cuanto podáis, sin demorarlo un instante, acudid al sacramento de la penitencia, a la confesión, para recibir la absolución sacramental. Pero si no lo tenéis cerca, como es en el 90 o casi el 99% de las ocasiones, elevad vuestra alma a Dios, pedid ayuda y auxilio a la Santísima Virgen María y al glorioso San José, pedid perdón, pedid que os conceda un verdadero, profundo y perfecto dolor de los pecados, aversión a los mismos y firme propósito de la enmienda. Para aquellos que escuchen este sermón por las redes sociales, dejaremos, como ya he hecho en otra ocasión, el acto de contrición y la comunión espiritual, pero os recordaré aquí ahora brevemente la comunión espiritual clásica que se suele rezar, para que podáis memorizarla y rezarla a menudo, después, como digo, de rezar el acto de contrición, que es el Señor mío Jesucristo. La comunión espiritual dice así: creo, Jesús mío, que estáis presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubieseis venido, os abrazo y me uno todo a vos. No permitáis que jamás me aparte de vos. No dejéis, queridos hijos, de rezar a diario la comunión espiritual, para poder así fortalecer vuestras almas. No dejéis de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, para, permaneciendo en Él, y que Él permanezca en vosotros, y permaneciendo Él en vosotros, cumpliendo su santa voluntad y sus mandamientos, siendo fieles a la gracia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Dichosas sean las entrañas de la Santísima y siempre Virgen María que portaron al Hijo del Padre Eterno, y dichosos los pechos que amamantaron a Cristo nuestro Señor. Inmaculado y doloroso corazón de María Santísima, sed nuestra salvación. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.